Agradecemos esta excelente presentación a nuestra colaboradora Paula García, la cual fue muy interesante y dinámica. Muchas felicitaciones. A continuación, vamos a dar paso a algunas de las preguntas realizadas a través del chat y que el equipo también recopiló durante la exposición. Acá va una pregunta, Paula, dice, para un paciente con un bajo ingreso económico que utiliza muchos los alimentos de PACAM o realiza pocas comidas al día, ¿cuál es la mejor opción para mejorar la alimentación? Acá menciona qué alimentos básicos podrían faltar en este tipo, con una alimentación basada en los alimentos de PACAM. Mira, afortunadamente los alimentos del PACAM están fortificados y tienen fortificación orientada hacia la persona mayor, por lo tanto vamos a tener los nutrientes críticos, lo más probable que nos logre cubrir los requerimientos. Tiene un buen aporte de proteína, por lo tanto lo que tenemos que tener en cuenta ahí es separar el alimento del PACAM del medicamento. Tal como lo indicábamos en la presentación, dar el medicamento primero, esperar mínimo 40 minutos. Hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con pacientes que tienen 1 o 3 dosis en el día, así nos vamos a encontrar con pacientes que tienen dosis cada media hora o cada 1 hora o 2 horas. Entonces ahí, cuando son las dosis más frecuentes, es sumamente difícil coordinar la alimentación. Cuando eso sucede, cuando yo ya no puedo coordinar la alimentación con el horario, entonces probablemente voy a tener que recurrir a la redistribución proteica y ahí el alimento del PACAM probablemente lo voy a tener que dar en horarios más tardíos, más nocturnos. Lo positivo de eso, de dar proteína en la noche, es que se ha visto que mejora la masa muscular, hay algunas publicaciones, los alimentos lácteos, como recomendación que nosotros conocemos desde como de la abuelita, que la leche tibia induce el sueño, también se ha visto que tiene efectos positivos, pero la verdad es que va a depender del caso, ¿ya? Si me preguntan cuál es el patrón dietario que nosotros debiéramos elegir, el patrón está entre la dieta mediterránea y la dieta MIND. Por lo tanto, uno la tiene que aterrizar a la población chilena y después de aterrizarla a la población chilena, la tiene que aterrizar a la persona, justamente a la disponibilidad económica, sobre todo ahora con el tema del COVID. Claro. Muchas gracias, Paula. Aquí otro integrante nos consulta si existe evidencia que respalde el uso de la dieta cetogénica en estos pacientes. Sí, hay evidencia. Creo que hay algunos estudios en humanos. Sí, de hecho los hay. Y la verdad es que la evidencia actual con respecto a dieta cetogénica es bastante prometedora. Hay efectos cerebrales bastante positivos y beneficiosos, lo que nos hace pensar que sería una alternativa a entregar. ¿Cuál es el pero? El pero es que la dieta cetogénica tiene una restricción dietaria. Ya queramos o no, la dieta cetogénica, uno de los principales efectos va a ser la baja de peso, ¿ya? Y al disminuir un grupo de alimentos como los cereales, probablemente vamos a tener que aumentar otro, o los otros dos que nos quedan, ¿ya? Claro. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en la enfermedad de Parkinson en cuanto aumentamos la proteína. Y lo otro es qué impacto va a tener en el estado nutricional la baja de peso, porque se ha visto que las disminuciones de peso en personas mayores con enfermedades neurodegenerativas son un factor de riesgo de mortalidad. Por lo tanto, ¿cuál es mi opinión personal? Porque faltan estudios al respecto en esta población mayor con Parkinson, es que la podemos utilizar en estadios iniciales y en personas más jóvenes, que están un poco más con un estado nutricional no tan cercano a la deficiencia, sino que más normales o más un poco hacia arriba. Si nosotros tenemos un paciente con obesidad, probablemente va a ser una buena opción, porque lo va a hacer bajar de peso, ¿ya? Pero si tengo un paciente con un IMC de 23, de 20, de 22, yo creo que no es una buena opción porque los estudios dicen que las bajas de peso, incluso teniendo IMC de 20 o 22, suponen un riesgo para la persona mayor. Gracias, Paula, por la respuesta. Acá tenemos otra consulta de Natalia. Dice que no le queda claro el tema de la redistribución de las proteínas. Si le entrego todos los requerimientos de esta, por ejemplo, en la cena. Lo que hay que hacer, porque no podemos alimentar porque a ver, todos los alimentos tienen un poquito de proteína, o sea, yo diría que no son solo los alimentos proteicos como tal, luego inmediatamente vienen los cereales, entonces no puedo alimentar solo con grasa durante el día y luego entregar cereal y proteína, porque ¿cómo entrego todo este aporte? Es súper difícil entregar 70 gramos de proteína en la noche, Claro. entonces es súper complejo.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se separan los alimentos que podrían potencialmente tener mayor efecto de interacción, que son los alimentos proteicos. Todo lo que es lácteo, carnes, incluso las legumbres se dejan, el huevo se dejan, y los suplementos, perdón, para la cena. Entonces las cenas son cenas hiperproteicas, prácticamente tienen que comer cena y colación, todo lo que es lácteo, huevo, carne, que cubra el requerimiento nutricional. Y el resto se da durante el día con aporte de los cereales, principalmente, Ya. y en algunos casos muy poco lo que es fruta y verdura, pero eso es súper difícil, y por eso es que la adherencia no se ha Mm, visto que no es a largo plazo, la gente va abandona la dieta. de a poco, va. Sí. Ujú. Acá, bueno, más comentarios acá de Marjorie, dice excelente presentación, felicitaciones. De Nancy Gracias, también, muchas felicidades, me encantó, excelente la presentación. Y acá gracias. tenemos otra de, dice nutricionista, ¿con qué suplementamos para estreñimiento en un paciente que lleva una alimentación mixta? Eh, Las guías internacionales hablan que el uso del psyllium se está postulando como uno de los mejores suplementos para el estreñimiento, porque tiene una baja fermentación y por tanto no tiene una sintomatología mayor, incluso se puede usar con síndrome de intestinos irritables. Ujú. El psyllium es la opción. En Chile lamentablemente no es tan fácil conseguirlo todavía. ¿Qué usamos o he visto yo? Los neurólogos habitualmente prescriben el polietilglicol o el macrogol, el 3350 que le llaman el PG, que es un sintético que tiene el mismo efecto de la fibra soluble, atrapa el agua y desde ahí forma el bolo fecal. Eh, Personalmente a mí me gusta más usar las fibras naturales, porque no solo voy a tener el efecto que busco, que el paciente pueda ir al baño, sino que voy a tener un efecto a nivel de microbiota intestinal, que es un doble efecto. Y ahí mi experiencia en Parkinson es con inulina, que he tenido buenos resultados, y las dosificaciones dependen mucho del paciente. Se parte con 10-5 gramos, se evalúa según la escala de Bristol, se va aumentando y tú puedes llegar hasta 20 gramos. Incluso los pacientes con Parkinson está el estreñimiento que tú les puedes dar un poco más de 20 gramos y no hacen diarrea. Mm. Hay personas que hacen diarrea con sobre 10 gramos, que son los menos, ¿ya? En su mayoría logran tomar 20 gramos al día y no hacen esta manifestación diarreica. Sí es importante considerar para los prebióticos que sobre 15 gramos hay un efecto evidente en la microbiota, y sobre 20 gramos probablemente en la población normal voy a tener diarrea. Entonces ahí se manejan los datos de acuerdo a cada persona, cómo lo va tolerando. Y lo otro importante, que hay que educar mucho a la persona que va a empezar a suplementarse con fibra, que lo más probable es que las primeras 2 semanas se sienta hinchado, con harto gas, y que va a ser molesto, pero que esto no es algo negativo, muy por el contrario, significa que las bacterias intestinales están alimentándose, están fermentando, y por esa razón hay mayor producción de gas. Debiera disminuir después de las 2 semanas, y si no disminuye, entonces cambio la alternativa, porque la idea no es hacer sentir mal al paciente, no es que además se aísle porque anda hinchado y va a tener gas. Entonces ahí puedo cambiarlo por el polietilglicol o el macrogol. No usar laxantes, porque los laxantes podrían eventualmente interactuar con el medicamento y además crean dependencia intestinal, es decir, que después no logran dejar el medicamento. Ya, muchas gracias, Paula. Mira, acá tenemos muchas más preguntas. De Francisco Muñoz. Dice, ¿qué escala de valoración para diagnosticar Parkinson o ver variación de sintomatología es recomendada para utilizar en Chile? O sea, perdón, ¿qué variación de sintomatología es recomendada para utilizar en Chile? No estoy segura si está validada la población chilena, tendría que Ujú. buscarlo, pero la UPDRS, siempre se me enredan un poco las letras, pero es una internacional que es súper larga, tiene 2 apartados, uno que se aplica al paciente y otro que se aplica al cuidador o a la familia. Me refiero a que uno lo aplica al profesional y el otro lo puede aplicar el paciente o el familiar. Y ahora hace poquito, cuando estaba preparando esta presentación, me encontré con, que todavía no leo el estudio, pero me encontré, lo dejé guardadito, con una escala que la validaron y que es un buen instrumento para diagnóstico de Parkinson. Ahora el diagnóstico lo hace el neurólogo, y lo que más se está utilizando es la de Honig-Nanjar, que es más práctica, es más corta, y me parece que como la otra es muy larga, se hace o se aplica más para estudios, la que es la UPDRS.
Así que esas serían las escalas, pero no estoy segura si hay escalas validadas a la población chilena, ¿no? Me parece que no. Para diagnóstico de enfermedad de Parkinson, creo que no. Ya. Te podría hablar qué escala utilizamos nutricional. Ya. Está validada la IP10, que es para la deglución, está validada la SARC-F, que es para sarcopenia. Bueno, tenemos la Mini Nutritional, que ya la conocemos, y hay algunas de demencia, pero esas no están validadas para la población chilena todavía. Gracias, Paula. Acá tenemos otra consulta de Carlos Tapia. Dice, por la interacción fármaco-nutriente, ¿podría ser útil utilizar aminoácidos de cadena ramificada para asegurar el aporte de leucina? Sí, yo creo que, mira, no he leído mucha evidencia respecto de eso, pero yo creo que es una opción, habría que evaluar los estudios disponibles. Ahora, las suplementaciones, porque una de las revisiones que mostré hoy día es que la leucina podría también eventualmente disminuir la dosificación a nivel cerebral de la levodopa. Entonces yo creo que hay que evaluar bien ahí las suplementaciones habitualmente con aminoácidos. ¿Qué es lo que hago yo? Hasta ahora no he utilizado nunca una suplementación específica de aminoácidos. He sido súper criteriosa con los suplementos de proteína. Primero trato de hacerlo con la alimentación y cuando no hago un suplemento proteico, siempre utilizo primero las fórmulas poliméricas cuando es necesaria la proteína, con una indicación súper clara de la dosis y el horario. ¿Cómo y a qué hora se tiene que dar? Porque es un tema delicado el tema de las proteínas. O sea, el paciente se puede realmente sentir mal. Claro. Acá dice Juan Campodónico, conclusión, ¿es necesario tomar vitamina B6? Sí, probablemente sí. Sí, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como profesionales nutricionistas? Tendríamos que evaluar B6, B12, vitamina D como base de nuestra evaluación, nuestro screening, y si está deficiente hay que suplementarla. Hay que suplementar. Hay que suplementar. Si no tenemos claridad, porque lo más probable es que esté disminuida. Si no tenemos claridad hay que potenciar la alimentación hasta obtener el resultado del examen. Pero ahí, ¿qué es lo que se hace? Si yo voy a dar dosis muy altas de B6, también tengo que separarla como si fuera la proteína solo por si acaso, porque no está bien claro que haya una interacción real, hoy por hoy, digamos. Ok, gracias, Paula. Y en honor al tiempo, tenemos la última pregunta de Daniela Godoy, nuestra integrante de NutriGen. Dice, en pacientes con sarcopenia, ¿qué se recomienda el consumo de leucina? Y que además tiene Parkinson, ¿qué debo priorizar? Mira, yo creo que tenemos que hacer un equilibrio en general con el tema de la sarcopenia en Parkinson. Cuando es necesario suplementar, hay que suplementarlo, pero yo no sé si hay que suplementar leucina porque todavía no hay mucha evidencia al respecto con Parkinson. Yo siempre las sarcopenias las abordo de manera como bien, así un abanico bien integral. Trato de ver temas antiinflamatorios, antioxidantes y proteína. Porque esta pérdida de masa muscular también está directamente, y microbiota, se me olvidó mencionarlo, está directamente relacionada con el estado inflamatorio. En la medida que haya mayor estado inflamatorio, de bajos grados inclusive, se pierde más masa muscular. Y esto si le sumamos al trastorno motor, a la contracción motora, entonces se hace un poquito más agresivo. Entonces, la sarcopenia, que en pacientes no con Parkinson la bombardeamos con suplementos proteicos y aminoácidos, en este caso se tiene que bombardear de todos lados, antiinflamatorio, antioxidante, microbiota, proteína, porque la proteína no puede ser lo predominante, lamentablemente. Muchas gracias, Paula. Bueno, agradecemos a todas las preguntas, no alcanzamos a contestar todas, pero en honor al tiempo tenemos que... Sí, las pueden dejar en el Instagram. ¿Ya? Y ahí las podemos ir respondiendo, no hay problema. Súper, ya, sí, para que todos ahí puedan colocar todas sus preguntas que quedaron ahí pendientes. Agradecemos una vez más a nuestra expositora por haber participado con nosotros, a Paula García, y también le agradecemos a todos ustedes por haber participado en esta actividad muy interesante. Y de esta manera damos por finalizado este primer webinar organizado por NutriGen y lo dejamos invitado a estar atentos a todos los contenidos de nuestras redes sociales, NutriGen Chile en Instagram, y también a Paula García en NutriGeriatría, ¿ya? Y también en todas las futuras actividades que se nos vienen mucho más adelante. Así que muy buenas noches y muchas gracias a todos por esta presentación.